Hola amigos. Hay una frase muy conocida por todos que se usa con cierto rencor hacia otra persona. Es más falso que Judas. Esta frase hace referencia a la histórica tradición que cuentan sobre la vida de Jesucristo, cuando uno de los apóstoles, Judas Iscariote, con un beso en la mejilla entregaba a Jesús a los sacerdotes para que lo hicieran preso a cambio de unas monedas. Eso es lo que cuentan, pero ¿realmente fue un traidor? ¿Habría alguna posibilidad de que Judas Iscariote no fuera un traidor, como aparenta ser? Vamos a repasar los acontecimientos, fragmentos de la Biblia, y vemos si hubo conspiración. Quienes ya me conozcan saben que en mi canal intento que sepan la verdad sobre cosas que nos han contado sobre la Biblia, la espiritualidad. Y hay cosas dichas las cuales no son contadas como realmente sucedieron. La vida e historia de Jesucristo es cierta. Jesús de Nazaret eligió a 12 hombres para que lo acompañaran. Fueron elegidos por él, entre el resto de personas en aquella época. En ellos derramó su confianza y sabiduría para que quedara testimonio de su obra, su labor en la tierra. Y les dio la misión de llevar su palabra por todos los lugares del mundo. Hombres de su confianza, a los que él mismo eligió, y no dudaron en dejarlo todo y seguirlo. Esto es lo que ocurrió en la tierra, pero ¿qué ocurrió en el cielo antes de que naciera Jesús? Para responder a esta pregunta, antes tengo que desarrollar la explicación para que me entiendan. Los que sigan habitualmente mi canal ya saben que antes de nacer elegimos ciertos puntos importantes de lo que va a ser nuestro paso por la tierra. Todo está engranado y coordinado con personas que ya estaban en la tierra y se encontrarán aquí, como con personas que aún no habrían nacido. Las coincidencias que creemos que son caprichos del destino son cosas que ya estaban predestinadas antes de nacer. Los tiempos de Dios son perfectos. Todo llega a su momento para formar un engranaje y coordinación perfecta. El nacimiento de una persona lleva engranadas unas circunstancias, tales como elegir los que van a ser sus padres, entre otras cosas, las cuales vivirá. Pues si una persona normal, antes de nacer, tiene lecciones para esa vida, misiones preparadas para su avance espiritual y aprendizaje, y todo está bien coordinado, imagínense la elaboración en el reino de Dios del nacimiento de Jesús. ¿Se pueden imaginar la magnitud de la preparación del nacimiento de Dios en la tierra? La importancia que tenía. Incluso informaban de arriba a los videntes de la época que vaticinaban la venida del Mesías, preparando al mundo para ello. Todo sucedería como estaba escrito en las Escrituras, fueron las palabras de Jesús. Jesús ya eligió a los que iban a ser sus padres, eligió dónde sucedería todo y quiénes iban a ser sus discípulos antes de nacer en la tierra. Y todos ellos antes de nacer aceptaron la misión que iban a desempeñar en la tierra, pero al nacer el único que lo recordaba era Jesús, por quien era. Jesús sabía de su misión en la tierra y también sabía lo que iba a sufrir para dejarla. Ya que les he explicado todo esto, vamos a contrastar con fragmentos de la Biblia. Si conspiró Judas contra Jesús realmente, o Judas nació con esa misión y formaba parte importante del plan. Juan capítulo 13, versículo 21 al 30. Cuando preparaban la cena en Pascua, el Maestro dice: Mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Jesús sabía que el momento de su muerte, según lo acordado, estaba cerca. Él siempre iba un paso por delante de todos, al saber lo que vendría. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él.
Jesús con esta frase demuestra que sabe que así estaba escrito, era su momento, y continúa. Mas ay de aquel hombre, porque el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Con esta frase Jesús sabía del dolor que iba a sentir Judas al ser consciente de que era quien lo entregaría a la muerte. Entonces respondiendo Judas dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Jesús ora en Getsemaní. Lucas capítulo 22 versículo 39 al 46. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Antes de que Jesús anunciara la negación de Pedro, Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús sabía de todo lo que iba a acontecer antes de que ocurriera. Jesús podía haber elegido entre escapar y dejarse prender. Si hubiera escapado, no se hubieran cumplido las Escrituras. Me habéis llegado a decir que cómo Jesús pidió a Dios de si podría librarse de la muerte. Dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué significa esto? Que siendo espíritus y viendo la verdad, estamos dispuestos a hacer cosas que después al nacer y tener que sobrellevarlas, renegamos de ellas y culpamos a Dios de nuestro pesar. Pero Jesús sabía de la importancia de cumplir las Escrituras y pasar por ese calvario. Es un momento muy duro que aceptó pasar y tener la valentía para hacerlo. Poneos en su lugar. ¿Cómo estaríais vosotros sabiendo lo mal que lo ibais a pasar hasta morir? Juan capítulo 18 versículo 2 al 11. Cuando vienen a prender a Jesús y Judas besa a Jesús para indicar que era él al que debían prender, uno de los discípulos hiere con la espada a un siervo del sumo sacerdote. Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús podía haber vivido aunque Judas Iscariote le hubiera traicionado, pero era así como debía pasar para que se cumplieran las Escrituras. Ofreció su muerte al mundo por el perdón de los pecados. Dios hecho hombre venía al mundo para beneficio de la humanidad. ¿No veis de la preparación anticipada de lo que iba a ser la vida de Jesús? Como dijo Jesús, lo que está escrito en las Escrituras se ha de cumplir. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Judas Iscariote no fue un traidor, porque nació con la dura misión de entregar a su Maestro Jesús de Nazaret a los sacerdotes. Cuando dijo, uno de vosotros me traicionará, esas palabras tenían un significado que iba más allá de lo que se estaba cociendo en vida. Jesús sabía que era algo que Judas vino a hacer y lo incitaba a terminar de hacer lo que había empezado. ¿Creéis que Jesús no hubiera apartado a Judas del grupo si esa no hubiera sido su misión? Pobre Judas, marcado por la humanidad como traidor y conspirador a espaldas de Jesús, cuando Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir, puesto que así estaba escrito. No pudo soportar esa presión y remordimiento de conciencia y se ahorcó. Él hizo la misión por la cual nació, entregar a Cristo. Su misión fue muy dura, pero más dura fue la de Jesús, que fue quien soportó las palizas y los latigazos hasta morir crucificado.
¿Creéis que Judas no fue perdonado por Dios? Si Judas cumplió su misión, ¿seremos capaces de perdonarlo nosotros? Espero haber sido capaz de hacerles ver que Judas Iscariote tenía una misión de obediencia a Dios. Si el humano no fuera tan malvado, Jesús no hubiera padecido tanto para morir. Espero que puedan llegar a ver al apóstol Judas Iscariote con mejores ojos y no lo tachen más de falso y traidor. Estaba escrito que Jesús debía desencarnar antes que sus discípulos, para hacerles ver su gloria y fueran a predicar su palabra por el mundo con fervor. Jesús nos demostró que la vida no acaba con la muerte terrenal,